que me... Hay muertes que sorprenden, pero la de Pedro Infante se sintió como si a todo México le hubieran arrancado un pedazo en el corazón. Hasta la fecha es un dolor que no se quita. Él no era solo un actor o cantante. Pedro era nuestro amigo, nuestro hermano, el ídolo que salió de la pobreza para demostrar que los sueños sí se cumplen. Lo tenía absolutamente todo, el cariño de millones, mansiones espectaculares y montones de dinero que no le cabían en las manos. Estaba en la cima del mundo. Pero el destino le jugó la peor de las bromas. Todo ese éxito, todo ese dinero y esa fama gigante no le sirvieron de nada la mañana del 15 de abril de 1957. Su pasión más grande, la aviación, terminó siendo su trampa mortal. Los reportes de la época confirmaron que el avión de carga que piloteaba se desplomó poco después de despegar en Mérida, a sus 39 años. En su mejor momento físico y financiero, el ídolo perdió la vida. Hoy vamos a recordar la vida de lujos y éxitos que logró construir, pero también esa inmensa tristeza de saber que se nos fue demasiado pronto. Esta es la historia de Pedro Infante, un final que no debió pasar. Para entender lo mucho que nos dolió su partida, hay que recordar de dónde venía. Pedro no nació siendo rico, empezó desde abajo, trabajando como carpintero y cantando en la radio por unos cuantos pesos. Pero gracias a su carisma, la cámara lo amaba y la gente lo adoraba, porque a pesar de volverse millonario, nunca dejó de ser el muchacho del pueblo. Cuando su carrera explotó, el dinero empezó a llegar por montones. Pedro se convirtió en el actor mejor pagado de todo el cine mexicano. Grabó más de 300 canciones y filmó más de 60 películas. Cada vez que salía un disco suyo o se estrenaba una película en el cine, las filas daban la vuelta a la calle. Era una máquina de hacer dinero. Y con ese dinero llegaron los lujos, pero Pedro no era presumido. A él le gustaban los juguetes grandes. Se compró una mansión enorme en Coajimalpa, en la Ciudad de México, que hoy en día valdría una verdadera fortuna. Tenía boliche propio, alberca, sala de cine, gimnasio y hasta una capilla. Le encantaban los carros del año, sobre todo los Cadillac, y motocicletas que mandaba traer directo de Estados Unidos. Compraba todo lo que de niño no pudo tener. Ayudaba a su familia, le regalaba cosas a la gente en la calle y vivía la vida al máximo. Parecía que nada podía salir mal. Era el hombre más feliz del mundo, pero en medio de tantos lujos y tanto éxito, Pedro encontró un pasatiempo carísimo que se volvió su mayor obsesión. Una pasión que le costaba millones de pesos mantener y que poco a poco lo fue acercando a su trágico final: los aviones. Volar no era un pasatiempo cualquiera. En los años 50, pilotear tu propio avión era un lujo extremo que solo los hombres más ricos y poderosos del mundo podían darse. Pero a Pedro no le bastaba con subirse a aviones comerciales. Él quería tener el control y con la fortuna que ganaba en el cine empezó a comprar sus propias aeronaves. Gastó millones de pesos de la época en comprar y arreglar aviones antiguos de la Segunda Guerra Mundial para usarlos como aviones de carga. Se volvió socio de una aerolínea llamada TAMSA en Mérida. Mantener esos enormes pájaros de metal costaba una verdadera fortuna en gasolina, mecánicos y refacciones. Pero para Pedro el dinero no era problema. Él solo quería sentir la libertad de estar en las nubes. El problema es que la vida ya le había mandado varios avisos. Los fierros no tienen palabra de honor, y Pedro ya se había salvado de milagro de 2 accidentes aéreos. En uno de ellos quedó tan mal herido que los doctores tuvieron que ponerle una placa de platino en la frente. Esto para salvar su vida. Su mamá, su familia y sus amigos le rogaban llorando que ya no volara, que se quedara en tierra a disfrutar de su dinero, de sus casas y del amor de la gente. Los registros médicos y notas del periódico en 1949 confirmaron que tras su segundo accidente en Michoacán, Pedro Infante estuvo a punto de perder la vida.
A pesar de las advertencias médicas y el miedo de sus seres queridos, tan pronto se recuperó, volvió a tramitar su licencia de piloto. Pero Pedro no conocía el miedo, su pasión por el cielo era más grande, hasta que llegó ese terrible lunes 15 de abril de 1957. Pedro estaba en Mérida, Yucatán, y le urgía regresar a su hermosa mansión en la Ciudad de México. Se subió a un avión cargado con toneladas de pescado, un avión bastante viejo, por cierto. El avión despegó muy temprano, pero apenas unos minutos después de estar en el aire, los motores fallaron. El avión no aguantó el peso, se vino abajo y se estrelló en el patio de una casa en Mérida. Todo se volvió fuego y tristeza. En cuestión de segundos, la vida del actor más rico, querido y famoso de México se apagó para siempre. La noticia corrió como pólvora. La gente salía a las calles llorando, abrazándose sin conocerse, sin poder creer que su ídolo ya no estaba. Sus millones en el banco, sus autos de lujo y todo su inmenso éxito no pudieron hacer nada para regresarlo. El hombre que nos enseñó a reír y a llorar en el cine nos dejaba el corazón roto a sus 39 años, una vida que de verdad no debió terminar así. Pero aquí es donde la historia de nuestro querido Pedro toma un camino muy oscuro. En medio de tanto llanto y dolor durante su funeral, empezó a correr un rumor que hasta el día de hoy le pone la piel chinita a millones de mexicanos. Un rumor que dice básicamente que nuestro ídolo jamás se subió a ese avión. La duda empezó por un detalle escalofriante. El ataúd estaba sellado. Nadie, absolutamente nadie del público pudo ver el cuerpo de Pedro. Las autoridades dijeron que el fuego del accidente había dejado los restos irreconocibles y que solo lo pudieron identificar por la famosa placa de platino que tenía en la cabeza y por una esclava de oro que siempre usaba. Pero para la gente esto no tenía sentido. ¿Cómo era posible que el fuego lo destruyera todo, pero dejar intacta una pulsera de oro? La gente en las calles empezó a murmurar. Decían que el cuerpo que enterraron en el Panteón Jardín no era de él, que todo había sido un teatro muy bien armado para desaparecerlo. De un día a otro, el cantante más rico y querido de México se volvió una leyenda rodeada de misterio, y aunque su familia lloraba frente a su tumba, muchos fans se negaban a aceptar que su amigo del alma se había ido así. De la nada sentían que el corazón de Pedro seguía vivo, escondido en algún lugar, esperando el momento para regresar. Pasaron los años y la herida seguía abierta, pero todo explotó décadas después, en los años 80. De repente empezó a aparecer en palenques pequeños y en programas de televisión un hombre que dejó a todo el país boca abierta. Se hacía llamar Antonio Pedro. No era solo un imitador más. Este hombre ya mayor y con el pelo blanco tenía la misma mirada, la misma sonrisa chueca y lo más impactante, la misma cicatriz en la barbilla que Pedro se hizo cuando era joven. Y cuando abría la boca al cantar, la piel se le ponía de gallina a cualquiera. Era la misma voz, exactamente el mismo tono, el mismo sentimiento que nos hacía llorar en el cine. Investigaciones y entrevistas de la época muestran que este hombre, Antonio Pedro, nunca negó ni confirmó directamente ser nuestro ídolo. Sin embargo, en sus presentaciones soltaba frases, anécdotas y detalles íntimos que solo el verdadero Pedro y sus amigos más cercanos podían conocer. La gente que iba a verlo lloraban, lo abrazaban convencidos de que estaban tocando a su ídolo, que había regresado de la muerte. Pero si realmente era él, ¿por qué fingir su muerte? ¿Por qué abandonar sus canciones, sus autos, sus mansiones y su inmensa fortuna? Y sobre todo, a sus hijos, para vivir escondido tantos años. La teoría más fuerte y la más triste dicen que Pedro se enamoró de la mujer equivocada, una mujer que estaba casada con un político muy poderoso de la época. Según esta leyenda, cuando el político los descubrió, Pedro, a pesar de todo su dinero y su fama, tuvo que elegir o desaparecer para siempre y dejar todo atrás, o lo mataban a él y a toda su familia. Dicen que lo subieron a otro avión,
lo golpearon, lo escondieron en las Islas Marías durante años y armaron el accidente de Mérida para que el mundo lo diera por muerto. Si esto fuera verdad, sería la tragedia más grande en la historia de nuestro cine. Imagínate el dolor de Pedro, ser el hombre más rico, amado y famoso y terminar sus días cantando por unos cuantos pesos en pueblitos, sin poder gritar su verdadero nombre, viendo desde lejos cómo su familia lloraba en una tumba vacía, un rey que fue desterrado de su propio reino. Ya sea que haya perdido la vida en el fuego de ese avión en Mérida o que haya vivido escondido en las sombras por culpa de un político, el resultado es igual de doloroso. A Pedro le cortaron las alas en el mejor momento de su vida y nos dejaron con un vacío enorme. Cuando el supuesto cuerpo de Pedro llegó a la Ciudad de México, el país entero se detuvo. Nunca en la historia de México se había visto un llanto igual. Cientos de miles de personas, desde niños hasta abuelos, llenaron las calles, los techos y los balcones solo para darle el último adiós a su gran ídolo. Las mujeres lloraban desconsoladas en las banquetas, los hombres se quitaban el sombrero con los ojos llenos de lágrimas. El dolor era real, porque Pedro no era un artista lejano, él se sentía como parte de tu propia familia. Y ahí quedó su inmensa fortuna, su hermosa mansión en Coajimalpa, esa que construyó con tanto cariño, con su boliche y su cine privado, se quedó en un silencio total. Sus autos de lujos, nuevecitos, se quedaron estacionados para siempre. Sus famosas motocicletas ya no volvieron a rugir con él al volante. Todo ese dinero, esos contratos millonarios y esos lujos, de repente ya no importaban nada. Pedro, el hombre que ganaba millones y que tenía a todo el país a sus pies, se fue dejando un hueco inmenso que nadie ha podido llenar. Hoy, a tantos años de esa triste mañana, seguimos escuchando su voz y viendo sus películas, como si todavía estuviera aquí, porque Pedro nos dejó la lección más dura de todas, que la vida es un ratito y que ni todo el oro del mundo te puede comprar el mañana. Pedro fue el gran ídolo, el hombre que nos rompió el corazón con su partida. Pero en esa misma época de oro había alguien más a quien todos los mexicanos queríamos y respetábamos con el alma. Alguien que no necesitaba volar aviones carísimos, ni ser el galán joven de la película para cobrar cheques millonarios. Todos la recordamos como la viejecita humilde, a veces regañona, pero con un corazón de oro, la abuelita de México, que salía en las películas con su rebozo viejo, su pelo blanco y su bastón. Pero lo que casi nadie sabe es que cuando las cámaras se apagaban, ella vivía rodeada de lujos impresionantes, ganaba muchísimo dinero y tenía un nivel de vida que dejaría con la boca abierta a cualquiera. Si creías que conocías a la abuelita más tierna del cine, te vas a ir para atrás cuando descubras la enorme fortuna que logró juntar en secreto. Así que te espero en este video, donde te contaré cómo es que consiguió y amasó Sara García su inmensa fortuna, mejor conocida como la abuelita más querida de México.